principio del programa tenemos con nosotros al doctor Pelegrín Castillo, alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista y uno de los dirigentes políticos más connotados de la República Dominicana. Pelegrín. Muy contento de encontrarme aquí nuevamente en Visión Empresarial, nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Franklin, y un saludo a tu público. Pelegrín, no hay otro tema que no sean los resultados electorales de las elecciones municipales que tuvieron lugar el pasado domingo 18 de febrero. Y te he invitado a ti, porque aun cuando tú eres de un partido, pero tú tienes una visión política amplia, tú tienes una visión política profunda, tienes una visión política hasta cierto punto objetiva, desde el punto de vista de lo que podría ser la filosofía y de lo que podría ser la propia política. Entonces yo quiero que tú me ayudes a entender los resultados electorales del pasado 18. Esos resultados, ¿qué te dicen? Mira, Franklin, esos resultados eran más que previsibles. Y me voy a explicar. Por favor. Aquí, el partido de gobierno ha formado una coalición con 22 partidos. Incluyéndolo a ustedes. Sí, nosotros fuimos aliados en 2 demarcaciones. ¿Y ganaron? 3. ¿Y ganaron? En una. Ok. Pero fuimos en 3 demarcaciones, de las 400 y pico, cerca de 400 y pico de demarcaciones, nosotros fuimos en 3. Después las otras fueron con el Partido Reformista o con aliados del partido de gobierno en unas coaliciones alternativas que se fueron formando en todo el país. Esa coalición, desde el punto de vista de la ciencia política, tenía más posibilidades de ser eficaz y de lograr sus objetivos que la coalición rival. Rescate RD. Rescate RD. La primera se denominó Avanza RD, esta se planteó Rescate RD. ¿Por qué yo digo eso? Yo a veces me apelo a conceptos de ciencia política. No, es que eso es lo que tiene que hacer. De teoría de los juegos. Claro. Y concretamente, en este caso, yo desde el principio dije, estudien el principio de Ricker. El principio de Ricker. ¿Qué dice el principio de Ricker? El principio de Ricker te dice básicamente que las alianzas más efectivas, las que logran más objetivos, son las alianzas de partidos, de gobiernos, de estados. Son las alianzas que logran sus objetivos con los componentes necesarios. Es lo que llaman la alianza minimax. Lograr con el menor número de componentes los mayores resultados. La primera alianza, Avanza RD, tenía un partido mayoritario y todos los demás eran minoritarios. Entonces, que además alrededor de un centro que además es partido de gobierno. Claro, claro. Pero, ese pequeño detalle nada más. Pero, la otra alianza es una alianza, como el mismo presidente Medina la denominó, una alianza rara. Pero no solamente rara, antihistórica. Antihistórica, después de una gran división. Porque hace 4 años se produjo una gran división en el partido hegemónico, que era hegemónico en la política dominicana. No, que lo controlaba todo. Que, bueno, casi se convierte en un partido Estado. Sí. Casi se convierte en un partido Y esas Estado. eran las aspiraciones. No, ese era el proyecto. Y ese era el proyecto. Entonces, se rompe, se produce una escisión profunda, y ahora
Esas decisiones que se van configurando como el partido histórico PLD morado y el partido histórico PLD verde, con otra denominación que se llama Fuerza del Pueblo. Pero básicamente era la rivalidad anterior llevada a dos partidos. Entonces, hacer una alianza después de esa gran división es un disparate de dos partidos que están luchando por la hegemonía en un mismo espacio para competir con otra alianza. No, es una cuestión de... Por eso te traigo aquí, porque es que eso hay que desmenuzarlo. Era y es algo más que previsible, frustratorio. Sí, pero antes que tú sigas, Pelegrín, porque tú estás hablando ahora de los resultados y de la previsibilidad, pero no era visto así por los partidos que estaban en la alianza. De hecho, se creían ganado en el distrito, se creían ganado en Santo Domingo Este, se creían ganado en Santo Domingo Norte. Vamos a analizar ahora otras dimensiones. Ok, ¿cuáles dimensiones? Pero resultado de esa división, de ese cuadro primario del sistema político que yo te acabo de describir. En primer lugar, el diseño institucional. Cuando se estaba discutiendo este tema en la reforma constitucional del año 2009-10, la Fuerza Nacional Progresista advirtió a los partidos del pacto de las corbatas azules, PRD, PLD, que era contraproducente fijar elecciones municipales separadas tan próximas a la presidencial, a las presidenciales y congresionales. Y advertimos que de esa manera no se resolvía el problema que se quería resolver, sino que se iba a agravar el problema institucional del sistema de partido. ¿Por qué? Porque unas elecciones municipales a 2 meses, 3 meses, esto no es Suiza ni Suecia. Claro. Esto no es Suiza ni Suecia. Unas elecciones municipales a 2 meses y medio de unas presidenciales y congresionales necesariamente iban a provocar unos efectos rebotes, un proceso de encadenamiento de una elección con otra. Como el sistema político nuestro tiene unos rasgos presidencialistas muy acentuados, era inevitable que los candidatos presidenciales vieran esta elección como una especie de ensayo, de introducción o de precampaña presidencial con miras a las elecciones próximas. Sobre todo que nosotros tenemos un sistema de doble vuelta, pero hay una cultura en los poderes fácticos, en la sociedad, pero sobre todo en los poderes fácticos, de querer decidir todo en primera vuelta. Porque el sistema... Porque hay un costo ahí. Exacto. Como el sistema el sistema político electoral dominicano cuesta tanto, las campañas cuestan tanto, son tan onerosas, entonces siempre se quiere decidir todo en primera vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Los candidatos presidenciales entendieron que ellos podían ahora dar una demostración de fuerza que preparara el ambiente para la decisión de mayo. Entonces, eso involucra a los presidentes en las campañas de los alcaldes, que era precisamente una de las cosas que se estaba logrando con la separación de las elecciones. Ahora hay gente que está planteando, ¿no?, que hay que unificarla. Hay que unificarla nuevamente. No. Si la unificamos, vamos de nuevo a reforzar el rasgo presidencialista, porque todos los candidatos van a ir bajo la sombrilla del... Y se da de nuevo el arrastre. Y se dará el efecto arrastre. Entonces, si hay dos personas aquí que saben
lo que es un presidente en reelección son Danilo Medina y Leonel Fernández. Pero aprovechando eso. Óyeme. Espérate, aprovechando eso, Pelegrín. Con la reacción que han tenido esos partidos políticos, PLD y la Fuerza del Pueblo, como que olvidaron todo. Es decir, perdón, como que nunca han estado en el gobierno. No. Lo que pasa era que Rescate RD tenía un trasfondo de falsedad. ¿Un trasfondo de falsedad? Sí. No, pero explícame eso, explícame lo del trasfondo. Bueno, el presidente Medina fue más sincero. Era una mentira que nada más se la creían ellos. El presidente Medina fue más sincero porque dijo, esto es una alianza rara. Y dijo, cuando lleguemos a febrero ya vamos a estar enfrentados de nuevo. Bueno, pasó en Santo Domingo Norte. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas dimensiones que mucha gente no conoce, o si la conoce no la menciona. Pero los que estamos en política sabemos que el sistema político dominicano está infectado de una enfermedad que dañó el sistema político venezolano. ¿Y cuál es esa enfermedad? Para ver si la podemos... de la conchupancia. Conchupancia. Explícame eso. A ver, para que ¿qué significa eso? Ese es un término del folclore político venezolano donde se describe, un término peyorativo, donde se describe cómo en los procesos políticos los partidos aparentemente rivales tienen acuerdos de cúpulas. Ok. O combinaciones entre un sector de un partido con otro partido, o la partidocracia con la plutocracia de un país, o con otros poderes, en este caso poderes oscuros, poderes de la sombra de la economía canalla, para llamarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos una política que se ve y una política que no se ve. ¿Cuál es la que se ve y cuál es la que no se ve? Bueno, se va a las elecciones con unos candidatos, pero por ejemplo, se hacen combinaciones entre líderes de un partido, facciones de un partido con facciones de otro partido, para provocar derrotas a tales y cuales candidatos. En Santo Domingo Norte se da comúnmente eso. Bueno, ahí se dio... Visto por estos ojos. Se dio en Santiago, se dio aquí en la capital. Se dio en Santo Domingo Este. Y se ha dado, mira, en Santo Domingo Este yo lo que creo es esto. En Santo Domingo Este se vio la debilidad del liderazgo de la Fuerza del Pueblo. La debilidad, pero el candidato no era de ellos, el candidato era del PLD. Fíjate. Aunque iban aliados. Fíjate. Iban aliados, pero el presidente Fernández demostró ahí mucha debilidad porque se arriesgó demasiado, siendo candidato presidencial. Bueno, no, tengo que corregir. A endosar un candidato. Tengo que corregir, si era candidato. Que estaba siendo cuestionado. Pero o sea, profundamente cuestionado. Tengo que corregir porque Alberto no era de la alianza, iban individual. Iban separados. Iban separados, y Julio Romero también. Pero el presidente Fernández ahí demostró debilidad en su liderazgo. Porque el líder dirige. Claro. Entonces. No, el líder lidera. Lidera. Él dirigió ahí, no lideró. No, ahí básicamente aceptó que la versión de que era necesario buscar una figura que viniera con recursos, con medios, que no era del partido, para postularlo, porque ahí no se ganaba si no era con recursos. Pero es lo mismo, Peregrín, cuando tú pones a Miguel Vargas a liderar una alianza, pero vocero de una alianza de PLD y Fuerza del Pueblo. No podían no podían juntarse. Y el único que podía servir de vocero con cierto relieve, el presidente de un partido, ex canciller,
candidato, fue candidato presidencial, es candidato presidencial actualmente. Entonces, era él. Entonces, bueno. Pero una de las personas con la más alta tasa de rechazo, políticamente hablando. No, y con una rivalidad histórica con el PRM. Claro, claro. Espérate, con una rivalidad histórica con el PRM. No, eso no es rivalidad, hay un odio. Ahí hay encono. Un odio, ahí hay encono. Claro. Sí, eso está claro. Entonces, eso no podía terminar bien. No, eso no podía, definitivamente. O sea, por donde quiera que tú mires, es cierto, no podía terminar bien. Terminar Mira, bien. nosotros al presidente Fernández lo analizamos. ¿Qué se estaba dando? Que la figura del presidente Fernández en las encuestas aparecía realmente por arriba de Abel. Sí, eso era. Individualmente él. Y Abel y el PLD como partido estaba por verse si podía superar a la Fuerza del Pueblo. Pero por los resultados de las elecciones pasadas se entendía que el PLD como partido, que está luchando por su supervivencia, ojo. Eso es un buen punto, pero yo